Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente a este encuentro maravilloso donde vamos a aportar herramientas, conocimiento, un poco de experiencia que a lo largo de la dinámica del día a día hemos podido integrar. De verdad que yo estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí el día de hoy, de tenerlos nuevamente a través de esta ventanita que nos permite conectarnos, que nos permite humanizar. Ahora, les comento, la idea de este espacio es adquirir herramientas, pero también fortalecer y además de esto, iniciar un proceso de integración entre nosotros, ¿sí? Aquí todos aprendemos. La idea de este espacio es que ustedes aprendan conmigo y que yo también aprenda con cada uno de ustedes. Dentro de la dinámica, yo voy a ir dándole una especie de pincelada de lo que es el tema que nos convoca el día de hoy y les agradezco que si ustedes tienen alguna interrogante, alguna duda, algún comentario, lo hagan en el chat que yo lo voy a estar viendo y en la medida, perdón, en la medida que los vaya leyendo, le vamos a dar respuesta, ¿sí? Insisto, la idea de este espacio es que todos aprendamos, que nos vayamos con conocimiento, ¿sí? Entonces, nada, vamos a hablar un poco de lo que es la procrastinación. A lo largo de nuestra vida nos planteamos muchísimas metas, nos planteamos sueños, nos planteamos incluso esos anhelos que nos pueden de alguna manera dar ese empuje para vivir esta dinámica de vida. Sin embargo, recuerden que todo proceso siempre inicia desde nuestros pensamientos, es decir, una idea, un proyecto, siempre va a iniciar desde la cognición y posteriormente a la acción va a ejecutarse en la vida real. Entonces, dentro de esta dinámica, es importante que llevemos los pensamientos a la acción. Y llevar los pensamientos a la acción implica un enorme desafío, ya que nos afecta enormemente nuestro entorno. Mi nombre es Carmen Brito, soy psicóloga y el día de hoy junto a Equilibrio le vamos a brindar esta pincelada, estos conocimientos, que espero que de alguna manera se puedan ir con algún aprendizaje, alguna herramienta, o tal vez con la inquietud de querer investigar un poco más y ir más allá de lo que podamos estar conociendo el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de qué es la procrastinación. En primer lugar, tenemos que conocer el origen. Para yo poder comprender lo que a mí me está ocurriendo en esta dinámica que le llamamos vida, lo primero que debo hacer es ir a la fuente, identificar de qué me están hablando. El entorno siempre nos va a estar bombardeando con mucha información, incluso hasta con sus propios sesgos, y soy yo quien debe ser responsable de lo que yo voy a adquirir de este entorno. Es importante que así como nosotros, el día anterior a la salida al trabajo, o la cita que tenemos con esa persona especial, o la ida al cine o a la disco, y escogemos la ropa que nos vamos a colocar ese día y identifiquemos cuál va a ser el outfit,
también es importante que aprendamos a elegir lo que consumimos. Y cuando les hablo de consumir, no es solamente lo que comemos, sino también lo que oímos, lo que leemos, porque no menos cierto es que somos los libros que leemos, con las personas que nos juntamos, las noticias que vemos, la información que vemos. Y en función de todo esto podemos ir identificando y fortaleciendo nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué significa procrastinar? Cuando nos vamos al concepto es aplazar una obligación o trabajo. Y ya aquí comienzan los detalles. Obligación, ¿sí? Es decir, me siento obligado a ejecutar esta tarea. Trabajo. Muchas veces asociamos el trabajo a este famoso tiempo de estadía donde yo debo estar ejecutando una tarea, ¿sí? Del latín procrastinare, que es postergar hasta mañana. Mi latín no es muy bueno, pero aquí hacemos el intento. Postergar hasta mañana. Y cuando estoy mañana, postergo hasta mañana. Y luego hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Es decir, ese hasta mañana puede llegar a ser casi que infinito. Del griego antiguo, de acracia, significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros identificamos el origen de la palabra procrastinación, ¿qué nos dice esto? Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento detrás de esto. Entonces, investigando un poco este tema del origen, me topé con este profesor, que es un profesor de una universidad, se llama Prince Stilt, que él es un profesor de psicología motivacional en la Universidad de Calgary. Él es el autor de la ecuación de la procrastinación, que es como dejar de poner las cosas y empezar a hacerlas. Entonces, cuando hablamos de procrastinación, es hacerse daño a uno mismo. Imagínense lo que hay detrás de lo que es procrastinar. Es importante que en este punto nosotros identifiquemos dos factores importantísimos. Existe una procrastinación activa, ¿sí? Que es una procrastinación consciente. Y es una procrastinación consciente porque yo sé que lo estoy haciendo. Y detrás de este proceso de procrastinación, lo que hay es una enorme necesidad de adrenalina y control. Entendiendo que el control no existe, pero que a ciertas personas con ciertas características de personalidad les puede resultar muy apasionante, muy excitante el dejar de último minuto, el hacer una actividad y tener que realizarla casi que corriendo contrarreloj, ¿sabes? Y ese proceso contrarreloj, con esa adrenalina a millón y la taquicardia, el ímpetu, el estoy contracorriente, voy contra el reloj, ay, tengo que hacer esto y avanzo, eso le inyecta a esa persona como una especie de vitalidad, ¿sí? Puede ocurrir que en este caso, bajo estas circunstancias y según estas características, en esta personalidad específica, pudiera generar incluso una especie de satisfacción, es decir, la búsqueda de esa compensación al finalizar la tarea. Y que cuando ven los resultados puedan llegar a sentir esa compensación. Oh, lo logré. Y eso me genera dopamina.
y nos puede generar de alguna manera esa especie de adicción a la dopamina y a esa gratificación, el tener que estar en este proceso de adrenalina, ¿sí? Puede que para estas personas funcione, puede ser, puede llegar a ser positivo. No digamos que no, porque también miramos la procrastinación como algo extremadamente negativo. Sin embargo, pueden existir personas, como les digo, con ciertas características y ciertos perfiles de personalidad que les puede funcionar muy bien, ¿sí? Porque además es como que si inyectaran energía en su vida. Pero también existe la procrastinación pasiva, que la procrastinación pasiva no es consciente, por el contrario, es inconsciente y es irracional. Es importante que sepamos esto, es irracional. Es decir, yo no sé cómo lograr hacer esto, entonces lo postergo, esto me genera sufrimiento, me genera mucha ansiedad. Y detrás de toda esta dinámica, evidentemente hay culpa. Y cuando ya me instalo en el proceso de culpa, ya comienzo a sufrir. Y en función de esto, entonces, este tipo de procrastinación no es nada positiva, es muy dolorosa y resulta ser que nos genera mucha angustia. Y en definitiva, es la más común, ¿sí? Es más común que nosotros estemos aplicando una procrastinación completamente irracional, es decir, pasiva, y que no sea esta procrastinación activa. Es decir, que yo no me estoy dando cuenta de lo que hay detrás de lo que puede referirse a esta procrastinación, ¿sí? Es importante que sepamos que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a procrastinar, ¿sí? Procrastinamos incluso el ir al médico, procrastinamos el ir a hacer gimnasia, procrastinamos ese famoso café. ¿Cuándo nos tomamos un café? Sí, amiga, por supuesto. La semana que viene nos tomamos el café. Y llega el momento de la semana que viene, épale, ay, no, vale, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo de verdad, me compliqué y lo vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿te parece? Y posiblemente la otra persona dice, bueno, sí, está bien, siempre estás ocupada, siempre tienes muchas cosas en tu agenda, no pasa nada. Ahí estamos procrastinando, porque también asociamos que la procrastinación únicamente está referida a el tema laboral o el tema académico, ¿sí? Porque muchas veces tengo que presentar un informe, estoy estudiando, necesito investigar y culminar, y entonces estoy como que voy de la primera página y no paso a la segunda, o sencillamente tengo todo armado aquí en mi cabeza, tengo todo, todo está organizadito aquí. Pero cuando me tengo que sentar y trasladar toda esa información de aquí a la laptop, al escrito, entonces, ay, no, pienso en el teléfono. Ay, mira, ay, estoy viendo Chain, estoy viendo el Instagram, de repente estoy viendo YouTube y me distraigo muchísimo. Entonces, dentro de toda esta dinámica, no solamente procrastinamos a nivel académico y a nivel de trabajo, también procrastinamos en relación a las interrelaciones personales, ¿sabes? Las conexiones con el entorno, con mis amigos, incluso muchas veces con nuestros padres, esa famosa visita de, bueno, ¿cuándo me vas a visitar? ¿O cuándo me vas a hacer la llamada? O la famosa, hoy tengo que ir al médico, pero en este momento no puedo. Entonces es como que si siempre hay algo más importante que tengo que hacer para de alguna manera evitar esto. O quiero ir al gym y no termino decidiendo. Los famosos, me inscribí, pero nunca fui. Eso es procrastinación y es muy común. Entonces, las personas se enganchan en este círculo irracional, hablando ya de la procrastinación pasiva, y se convierte en algo crónico debido a una incapacidad para manejar estados de ánimos negativos en torno a una tarea.
Es importante destacar que las emociones no son negativas ni positivas. Las emociones solo son emociones que deben ser experimentadas, deben ser vividas, pero detrás de cada emoción existe una información valiosísima que nosotros no estamos prestando atención. Y no estamos prestando atención no porque, ay, ¿sabes qué? Yo tengo una mala relación conmigo y me odio, yo no quiero. No, no, no. No queremos o no podemos verlo porque en estas circunstancias lo que me está ocurriendo me puede estar doliendo tanto que yo activo algo que denominamos el famoso protector, que son nuestros mecanismos de defensa ante situaciones adversas. Entonces, ¿qué hago? Genero una especie de protector alejado o me disocio de alguna manera de esto que me está ocurriendo y volteo y miro a mi alrededor. Porque tal vez a mi alrededor, que ojo con esto, tenemos todas las respuestas del entorno. Sabemos cómo mis amigos, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi jefe, la empresa, deben resolver todos sus problemas. Somos especialistas en el control y el manejo de las situaciones externas. Pero cuando nos toca voltear la mirada hacia nosotros, tamaña responsabilidad. Ahí se nos complica la situación y entonces comenzamos a procrastinar. ¿Por qué procrastino? Porque me duele. Entonces, procrastinar no es un asunto de ay, se me redó, holgazanería. Es decir, no es que sea holgazán, sino de manejo de las emociones. Muchas veces pensamos que la persona que está procrastinando es porque es flojo. Él es flojo, no está haciendo las cosas porque todo lo deja a último minuto, definitivamente no está tan involucrado, no es tan responsable como yo creí que era la persona, pero resulta ser que no necesariamente tiene que ver con un tema de actitud, es con una mala gestión, pero a nivel emocional. ¿Por qué? Porque es un proceso irracional. Seguimos en esta onda de comprender la procrastinación pasiva, ¿sí? Si es irracional, quiere decir que yo no estoy entendiendo, yo no estoy comprendiendo, sencillamente estoy actuando. Y estoy actuando en piloto automático. Y es importante que hagamos un ensayo aquí. 95% de nuestro día estamos ejecutando un piloto automático, es decir, nuestros programas instaurados. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita ahorro de energía. Y entonces no puede estar constantemente analizando todo lo que le está ocurriendo. Entonces, 95% de nuestro día, piloto automático. Solo el 5% somos conscientes. Y dentro de este proceso de procrastinación, evidentemente, es un proceso irracional. Es decir, estamos en piloto automático. Dentro de toda esta dinámica existe, y me parece que es importante destacar que la procrastinación es un problema de regulación de las emociones y que no es un problema de gestión de tiempo, porque nos han hecho creer que no eres productivo, que eres ineficiente porque procrastinas. Eso termina siendo una de las consecuencias, pero no es el origen, no es la causa. Sencillamente es la consecuencia del por qué no realicé la tarea. Entonces, ¿qué no es? Un defecto del carácter o una maldición misteriosa en la cual he caído y afecta mis habilidades para administrar el tiempo. Porque cuando tú hablas de procrastinación, las personas te dicen, no, es que soy un desastre con los tiempos, no sé administrar mi tiempo. Pero resulta ser que no es eso, pero sí es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas. ¿Y esto dónde nos lleva? Puede ser aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y muchos otros sentimientos más.
¿Qué puede estar pasando? Que esa tarea que tú estás aplazando posiblemente te aleje de ese propósito que tú quieres alcanzar en tu vida. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que tú deseas, sino que definitivamente lo estás haciendo porque sencillamente estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo unas expectativas, unos estándares y unas necesidades de un entorno que es extremadamente desafiante. Entonces, también puede ocurrir que detrás de todo esto exista evidentemente una emoción que no está siendo valorada, que no está siendo revisada. Si, por ejemplo, imaginémonos que yo necesito reunirme con mis familiares. Pero para yo reunirme con mis familiares, yo necesito comprar y hacer un almuerzo para que ellos asistan y todo lo demás. Y es algo muy cotidiano. Pero entonces resulta ser que yo comienzo a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la tienda porque detesto ir a la tienda, detesto ir de compra. Entonces comienzo a darle vueltas a la situación y de repente, ¡pum!, redes sociales y me quedo ahí. Ay, se me fueron las 4 horas en las redes sociales. ¿Verdad que yo había acordado en que este domingo iba a hacer un asado en la casa de mis tías? Por darles un ejemplo. Ay, no, voy otro día. Seguro, ellas no se van a mudar, ellas van a seguir viviendo ahí. Puede ser que detrás de esa situación lo que exista es la necesidad de evitación. ¿Y qué puedo estar evitando? Posiblemente dentro de mi dinámica familiar, posiblemente mis tías tienen conflicto con mi pareja o no les agrada, algo ocurrió ahí y yo de alguna manera lo que estoy haciendo es evitar ese encuentro porque sé que vamos a terminar discutiendo, porque no va a ser agradable, pero todo eso yo lo voy a poder identificar cuando yo me siente y comprenda cuál es la emoción que yo estoy experimentando frente a esta situación. En estos días estaba hablando con una pacientita y me decía, estoy en la oficina y estoy haciendo mi labor, pero algo me pasa que me desconecto y entonces me pongo a mirar las redes sociales y cuando menos me acuerdo ya es hora de almuerzo. Y entonces después viene mi compañera, se sienta conmigo, me empieza a contar lo que le ocurrió el fin de semana y cuando se me fue la hora y tenía que entregar un informe. Resulta ser que el informe lo tuve que hacer corriendo a última hora y cuando lo terminé no era nada que ver con lo que querían, tuve un tema y me fue bastante mal en esa situación. Y me dice, y no es la primera vez que me pasa, siempre me está ocurriendo. Y cuando comenzamos a identificar cuáles eran los motivos por los cuales ella estaba procrastinando, resulta ser que ese informe que ella estaba ejecutando estaba muy ligado a una situación que ella había experimentado en una experiencia anterior con otro informe, bajo otra gestión, con otro tema. Y cuando hicimos el análisis, ella pudo identificar de dónde venía eso y qué le había activado la frustración. Entonces decía, claro, entonces comienzas a conectar y dices, por supuesto, es que esto tiene un origen y el origen es este, ta, 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 ta. Entonces, pero para lograr hacer ese proceso hay que sentarse, analizarse, identificar, validarnos. Y adicionalmente a la validación necesitamos que exista una especie de árbitro, porque si lo hacemos con nosotros mismos, lo que vamos a hacer es como una especie de guerra atómica dentro de nuestros pensamientos, porque vas a ser tú contra tus cogniciones. Y ahí nadie gana. Por el contrario, termina siendo muy agotador y tu cerebro te va a decir, ¿sabes qué? Esto es demasiado difícil. No lo entiendo, busquemos dopamina. Y la dopamina puede ser cigarro, alcohol, algún tipo de sustancia, puede ser comida, puede ser, y hablamos de incluso de sobrecompensación, los famosos atracones de comida, o vamos a las redes sociales, o nos vamos de compra y vamos a ser felices, anda. Eso te dice tu cerebro en ese momento, porque necesitas sacarte de ahí.
Enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimos negativos que en dedicarse a la tarea. Muchas veces nos dicen, inicia la tarea, y ese es el primer paso, pero resulta ser que no es tan así. Es dedicarnos a finalizar la tarea, es decir, a hacer el proceso. Detrás de todo esto existe una creencia de que no soy suficiente. Y este no soy suficiente nos traslada a etapas tempranas de nuestra vida, ¿sí? Y esto nos genera mucha ansiedad, nos genera estrés y evidentemente nos baja la autoestima. Porque la autoestima se va construyendo con esos pequeños logros o con logros que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Incluso cuando usted estaba pequeñito y tomó la cucharita y pudo comer solito, eso fue un logro en ese momento. Y eso alimentó la autoestima del niño. Cuando usted estaba intentando caminar, cuando era muy chiquitito, y en algún punto lo soltaron y usted pudo caminar y mantenerse en pie y dio esos famosos primeros pasitos y lo aplaudieron y le dijeron, qué lindo es, ya lo logró. Eso es, evidentemente, alimenta la autoestima del niño. Cuando dejamos el pañal y pasamos a la vacinilla, que no sé qué es el pocito, no sé cómo le dicen ahora, no le, cómo le dicen aquí, pero pudo ir al baño y la mamá celebró, el papá celebró, el bolsillo de los padres celebraron porque los pañales son muy costosos. Eso alimenta el autoestima del pequeñito. ¿Se dan cuenta? Y así vamos nosotros acumulando de alguna manera durante toda nuestra vida esos logros. Y eso nos permite a nosotros autoestima. Entonces, el alivio temporal por suspender la tarea se convierte en una especie de círculo vicioso de la cognición. ¿Qué ocurre? Cuando yo suspendo esto, mi cerebro entiende que detrás hay sufrimiento, ¿sí? Porque hay una emoción que está tal vez escondidita detrás de toda esta gama de situaciones. Entonces, como mi cerebro entiende que ahí hay un dolor, entonces, ¿qué activa? Dopamina. Y te dice, vámonos a las redes sociales, vámonos a mirar, qué sé yo, el Instagram, vamos a mirar este cuerpo perfecto de este fitness, no sé qué, que se le ven los chocolatitos, los cuadritos, y yo, vamos a ver memes. Entonces comienzas a reírte y automáticamente activas. ¿Y qué se convierte? En un círculo vicioso. Entonces, en el momento que ya yo no quiero hacer nada porque no puedo, que no sé, ¡boom! Me saca de ahí mi cerebro. Y recuerden que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para hacernos felices. Entonces, existe un sesgo del presente que está diseñado para proveer en el aquí y en el ahora. Nuestro cerebro no comprende el tiempo futuro y tampoco comprende el tiempo pasado, porque esas líneas de tiempo ya no existen. Existe el aquí y el ahora. Entonces nosotros estamos diseñados para sobrevivir en este momento. Y como estamos diseñados para sobrevivir en este momento, le vamos a dar las prioridades a corto plazo en vez de esas necesidades que tenemos a largo plazo. Es decir, las tareas que necesito ejecutar en este momento. Y en este sesgo es donde se apoyan estas personas que tienen esta especie de manejo de la procrastinación activa. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro entiende que hay un yo del futuro, hay una tarea suspendida y hay un sentimiento. El cerebro ve al yo del futuro como alguien extra a nosotros, como que si no nos pertenece. Por eso nos ocurre que cuando miramos hacia el futuro, esta actividad, esta tarea, es como que si nos desligáramos de esto. No sé si han tenido esa sensación, como que si alguien más se va a encargar, como una divinidad, como alguien se va a hacer cargo en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento. Entonces nuestro cerebro genera como ese desprendimiento
de ese yo del futuro, como que si fuera alguien lejos de mí, y este yo del aquí, del presente. Le pertenece, es por eso les digo que le pertenece a alguien más que no tiene nada que ver con nosotros. Así lo entiende nuestro cerebro. ¿Cómo llegamos a la raíz de la causa de la procrastinación? En primer lugar, tenemos que identificar las emociones. ¿Qué emoción hay detrás de este evento? Hay tristeza, hay enfado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre detrás de esta actividad y por qué yo no doy el siguiente paso? Y esto también ocurre muchísimo cuando nosotros tenemos esa idea de, ¿sabes qué? Quiero lanzar un emprendimiento, quiero vivir la experiencia de tener mi propio negocio. Y entonces comienza, bueno, ya tengo el proyecto, tengo todo aquí, pero no lo ejecuto. Entonces, cuando nos vamos a la raíz de la emoción y comenzamos a analizarlo, detrás de esto hay mucho miedo. Tengo miedo a fracasar, tengo miedo al qué dirán, tengo miedo de no cumplir expectativas del entorno y eso me paraliza. Y recuerden que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y que cualquier situación que refiera para mí un miedo, yo activo mi sistema de defensa que puede ser la protección, la huida, la defensa o la paralización ante este evento. Entonces, como frente a mí yo no tengo un tigre dientes de sable, ni tengo un mamut que me va a devorar, sino es algo más interno, es un pensamiento rumiante en función de una emoción que está ahí contenida, entonces, ¿qué hace? Me paralizo. Y por eso puede ser una de las causas de la procrastinación, del por qué yo no me atrevo a dar ese siguiente paso para emprender. Entonces, no tiene nada que ver con productividad, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontrar una mejor recompensa para evadir. Y así aliviamos nuestros sentimientos. Tiene que haber una recompensa detrás de esto. Y que esa recompensa sea incluso más satisfactoria que el voltear mi mirada y observar las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Si yo logro que mi recompensa sea más elevada que esa dopamina que voy a recibir al mirar la red social, al mirar el meme, entonces yo voy a ir por buen camino, entendiendo que todo esto tiene un origen emocional. Ahora aquí le planteo unas técnicas. Se entiende que nosotros estamos diseñados para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mientras tú más hagas, más vas a ser productivo. Mientras tú tengas una agenda copada de información, de responsabilidades, de tareas, eres productivo. Pero resulta ser que no. Mientras yo estoy ejecutando las famosas multitareas, lo que estoy es activando ansiedad y la ansiedad me va a activar estrés y el estrés va a elevar mi cortisol y voy a estar inflamado e irritado. ¿Sí? Entonces, en función de esto, yo les propongo no hacer multitareas, porque además no somos un ordenador, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, les propongo identificar las tareas y ejecutarlas una tarea a la vez. Yo les propongo que miren sus actividades como una especie de semáforo donde ustedes coloquen prioridades según el color. El rojo es para ayer, tengo que resolverlo sí o sí. El amarillo es, estoy medianamente en tiempos. Y el verde, debo accionar, ¿sí? Y establecer fechas. También es importante que identifiquemos cuáles son los momentos más productivos que yo tengo. Puede ocurrir que en mi momento más productivo, donde tengo más energía, donde tengo como más vitalidad, puede ser
a inicios del día, es decir, en horas de la mañana. Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque además vengo de horas de sueño, mi cuerpo está descansado, mi cerebro está como con energías alineadas. Y de repente en esa mañana yo voy a poder tener incluso más capacidad de acción. También puede ocurrir que hay personas que pueden ser más productivas después del almuerzo. Eso puede ocurrir. Hay otras que no. Hay otras que te dicen, yo soy más productiva en la noche, pero hay que ser cuidadoso con ese soy más productivo en la noche, porque ese soy más productivo en la noche me puede llevar a extender mis horarios de vigilia. Y eso nos afecta terriblemente y el costo es muy alto. Entonces, entendiendo que cada uno de nosotros es diferente, que cada uno de nosotros tiene ritmos distintos, identifica cuál es para ti, cuál te va bien. Posiblemente a mí me funciona entre las 9 y las 11 de la mañana. Puede ser. A otras personas le puede funcionar desde 8 de la mañana a 10 de la mañana. Otros le puede funcionar de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Sí? Si estamos hablando en relación a un tema netamente laboral, ¿sí? O si estamos hablando de estudios universitarios o estudios del liceo, identificar cuándo yo soy más productivo. De hecho, hay quien le funciona muy bien levantarse muy temprano en la mañana y repasar y estudiar porque hay silencio, hay más paz, hay más tranquilidad y en ese momento me permite como el espacio necesario para yo poder estar estudiando y practicando. Hay personas que les funciona, ¿sí? Otra cosa importante que tenemos que tomar en consideración es nuestro espacio físico, el lugar donde estamos ejecutando la tarea. Si estoy saturado de muchas cosas, de muchos elementos, se convierten en distractores de mis actividades. Entonces, es bueno limpiar nuestro escritorio, limpiar nuestra área de trabajo, limpiar lo que tenemos encima, procurar de no tener tantos artículos en nuestro escritorio para que no nos distraigan. Si a usted se le complica sobremanera dejar de mirar el celular, es porque has estado desarrollando una especie de adicción a las pantallas, ¿sí? Y hay que ser cuidadosos con esto porque si yo me retiro el teléfono y comienzo a sufrir ansiedad, entonces tengo que revisar y resolver cómo yo estoy utilizando de manera inadecuada esa herramienta. Si usted no tiene este nivel de adicción a la tecnología, te invito a que silencies tus notificaciones. Hay una forma muy fácil a través del teléfono donde tú te vas a, a las aplicaciones y las silencias, que son las famosas burbujitas que cuando, ¡pum!, notificación del Instagram, ¡pum!, notificación del WhatsApp, y cuando menos a ver tienes toda la cantidad de notificaciones de correo, de Instagram, de Mercado Libre, la promo, el Spotify, qué sé yo, y cuando menos tienes como 10, 20 notificaciones, y eso te hace creer, porque eso tiene un objetivo, de que te necesita, tu teléfono te necesita en este momento. Es es como, atiéndeme, atiéndeme, aquí estoy para ti, ¿sabes? Y eso se puede incluso generar mucha ansiedad. Entonces, silencia las notificaciones para que tú al mirar el teléfono ya no veas esas burbujitas. En relación a los grupos, hay una opción que tiene el WhatsApp que es archivar los grupos. Te invito a que tomes estos grupos que realmente son muy distractores, porque hay grupos de cadena, de oraciones, de la familia, de la junta de vecinos, del colegio del niño y de las noticias. De verdad que hay grupo para todo. Y muchas veces ocurre que estos grupos generan un exceso de información. Entonces te propongo que los archives y al archivarlos
ya no los vas a estar viendo constantemente, porque les confieso que en mi caso, a mí me cuesta mucho no responder mensajes de WhatsApp. Yo veo como ese botoncito verde y digo, necesito responder y necesito responderlo, porque ¿qué pienso yo? La otra persona se tomó el tiempo de escribirme. Entonces mi forma de ser cortés con esta persona es responderle. Pero es un tema mío. Entonces, ¿qué hago? En estos grupos lo que hago es que los archivo, ¿sí? Eh, Les quería comentar que esta aplicación es muy buena. Se llama Slim Cycle. Es una aplicación gratuita que la puedes descargar. Si quieres algo más sofisticado, hay unos anillos que te colocas y te dicen cómo estás durmiendo, cuál es el momento ideal para despertarte, pero esta aplicación me parece que funciona, es ideal. Pero ¿por qué les propongo esta aplicación? Porque puede ocurrir que en la dinámica de tu día tú te puedes estar sintiendo demasiado agotado, muy agotado. Es que yo quiero hacer todas las tareas. Estoy aquí, tengo mis agendas, tengo mi propuesta, tengo mi plan, pero no tengo energía, estoy agotado, me siento cansado. Entonces, lo que puede estar ocurriendo es que usted no está descansando bien, que usted no está durmiendo bien. Y nosotros debemos, exacto, sleep cicle, de ciclos. Entonces, usted debe sí o sí dormir por lo menos 7 horas, ¿sí? Si puedes dormir 8, maravilloso, pero sabemos que la dinámica diaria a veces es complicada, pero bueno, 7 horas de sueño es lo mínimo que usted debe estar durmiendo. Y esta aplicación va a identificar cómo han sido tus ciclos de sueño, ¿sí? Y también hay alternativas de apagar las pantallas por lo menos 2 horas antes de irse a dormir, no tomar ningún tipo de cafeína, no tomar ningún tipo de estimulante para que tú puedas tener un sueño reparador. Dormir sí o sí antes de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche está el pic de melatonina, que es un neurotransmisor, que es el que nos calma para relajarnos y poder dormir. Y entre las 10 y las 11 de la noche ese pic está preparado, ¿sí? Es como que hay una alza y te prepara para el descanso. Pero si tú no duermes en ese momento y te excedes después de las 11 de la noche y además estás frente a una pantalla que tiene una luz azul que te activa, tu cerebro entiende que debe estar en vigilia porque puede haber un peligro en este momento y te prepara para la protección, la huida, la defensa o la paralización, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta dinámica? Comienzo a generar mucha adrenalina porque entiendo que tengo que prepararme para este evento y se activa todo lo que es el cortisol. Y el cortisol termina secuestrando nuestra amígdala, que es la que regula las emociones, y terminamos inflamados. Entonces, dormir 7 horas de sueño reparador es necesario, porque esto me va a garantizar a mí descanso y que mi cuerpo se pueda regenerar. Importante también es completar las tareas más que iniciarlas. Lo que le decía anteriormente, nos enfocamos en inicia la tarea, da el primer paso, pero más que eso, piensa en culminar la tarea. Porque imagínate que ya la iniciaste y resulta ser que te pasó una semana, 15 días y después, ay, tengo que volver a agarrar el archivo y tengo que leer y tengo que, se vuelve demasiado tedioso y eso te genera angustia, te genera fastidio, incluso te puede hasta frustrar. Otra propuesta que les doy es generar todas mis actividades, programarlas en mi agenda, ¿sí? Los teléfonos comunes, cualquier teléfono va a tener una agenda, ¿sí? No es necesario descargarse ninguna aplicación, pero si usted se quiere descargar una aplicación más actualizada, maravilloso. Pero procure que todas sus actividades estén registradas en la agenda. Es decir,
Me voy a tomar un café para la agenda. Voy a leer un libro para la agenda. Voy a avanzar con este informe y hoy haré el 50%, hoy avanzo el 30% para la agenda. Que todo esté en agenda. Y esta agenda te genere alarmas, ¿sí? Para que tú puedas entender que en ese momento necesitas accionar. Recuerden, todo pensamiento sin acción se convierte en un proceso completamente estéril. Otra cosa importante es que nosotros debemos dividir nuestras actividades según las prioridades y no solamente eso, sino también en tiempos. Ejemplo, pues hay muchas técnicas. Una de esas es que te hablan de 20 minutos de tarea, 5 de descanso, 20 minutos de tarea, 5 de descanso. ¿Qué les propongo yo? A mí 20 minutos de tarea me parece muy poco tiempo porque escasamente en 20 minutos tú todavía estás en el proceso de concentrarte, ¿sí? Al menos que para ti funcione, porque cada uno de nosotros es diferente. ¿Qué les propongo yo? 1 hora de concentración en tarea fija, haciendo y ejecutando, y 20 minutos de descanso. Se convierte en un proceso estéril, ¿sí? Es decir, no hay acción. Entonces, 1 hora de tarea ejecutando, y 20 minutos de descanso. Pero estos 20 minutos de descanso no van a ser, me voy a ir a las redes sociales y voy a ver memes, o voy a YouTube, no. Estos 20 minutos tienen que ser de algún movimiento, me tengo que levantar. Allá voy. Entonces, deberías de levantarte y hacer una actividad. Ejemplo, salí, respiré, fui al jardín, oxigené mi cerebro y luego vuelvo nuevamente a mi tarea. Me preguntan, pero si son tareas más manuales como cocinar, oye, no te puedes ir, se te va a quemar la comida si la dejas 1 hora solita. Lo que sí puedes hacer es que después que termines de cocinar y que tu comida esté en el punto exacto, que esté correcta, que no vaya a ser que después se te pase de cocción, lo que puedes hacer es salir al jardín, ¿sí? Salir al jardín, observar las plantas, observar a la mascota, mirar incluso el cielo, la montaña, reconectarte con tu respiración, ¿sí? Incluso si tienes niños pequeños, yo le planteaba esto a una pacientita que tiene su bebé muy pequeñita y que en este momento ella se encuentra en un proceso de hacer su emprendimiento. Entonces ella me decía que le resultaba muy difícil el lograr concentrarse porque tenía una bebé muy pequeña y procrastinaba muchísimo. Sí, ahí se puede utilizar mejor los 20 minutos. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué propuesta le daba yo a él? Él tiene una niña pequeñita, su niña está jugando, quiere tener cercanía con mamá, entonces, ¿qué hago? Juego con ella un rato, 20 minutos, pero le explico al pequeñito, le explico, mamá está trabajando, en este momento va a jugar contigo, hay juegos manuales, jugamos un ratito, luego me levanto y le digo, dame un momento, voy a seguir trabajando y la estás observando, mamá está aquí y sigues haciendo tu ejecución. Y tienes esta interacción. Tienes tu hora de trabajo y tus 20 minutos de descanso o interacción con tu hija, ¿sí? Entonces, lo ideal de esto es encontrar qué te funciona, qué te sirve. Porque si de repente yo digo, bueno, yo les planteo 20 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, puede que le funcione. ¿Sí? Pero hay otras personas que posiblemente no les sirve 20. De hecho, hay personas que le puede servir 2 horas de full ejecución y 30 minutos de descanso, recordando que esos 20 o esos 30 minutos de descanso no tienen que ser utilizados ni en redes sociales, ni en Netflix, porque eso significaría que seguir activando tu cerebro. Entonces necesitas es descansar.
pasar a una actividad manual, incluso hasta jugar con tu mascota. Y si estás en la oficina, levántate un rato, dar un camino. Exacto, TikTok, no, por favor, TikTok, porque te vas a sorprender, se te van a ir hasta 4, 5, 6 horas viendo cualquier cosa en TikTok. Imagínate que te digo todo esto y tú me vas a decir, ¿sabes qué? Ya yo eso todo lo he hecho, no me dices nada nuevo, estoy aburrida de este cuento, yo no tengo tiempo, porque eso puede pasar. Y es un mecanismo de defensa y no pasa nada. Tenemos 24 horas al día. Todos por lo menos vamos a tener 24 horas al día, salvo que ocurra una situación distinta. Pero de esos 24 horas al día, yo aquí lo anoté para no perderme, les propongo hora de sueño 7, ¿sí? Sí o sí, 7 horas de sueño. A estas 24 horas le quitamos los 7, nos quedan 17 horas. Imaginémonos que trabajamos 9 horas en una oficina, ¿sí? Nos quedarían 8 horas. Imaginémonos que mientras voy y vengo, en la ida al trabajo es 1 hora y el regresar del trabajo es 1 hora. Imaginémonos que eso son 2 horas. Nos quedan 6 horas del día. Llego a mi casa y imaginémonos que me tomo 2 horas en ducharme. Me ducho, me coloco crema, me seco el cabello, es mi momento, pongo música a todo volumen, comienzo a cantar en el baño y eso me lleva a mí 2 horas. No pasa nada porque son mis 2 horas en mi intimidad, conmigo misma en el baño. Y eso entonces me quedarían 4 horas. En esas 4 horas, imaginémonos que voy a socializar 3 horas. Tienes la opción de hacerlo o tienes la opción de dejar esas 4 horas para ti. Pero imaginémonos que socializar. Imaginémonos que esas 3 horas la voy a socializar. Voy a hablar con mi hija, voy a hablar con mi esposo, le voy a contar cómo me fue en el día, de repente me tomé un café con alguien y estamos conversando, todo lo demás. Y a todas estas le resto estas 3 horas, estas 4 horas y me queda 1 hora. Esa hora tiene que ser 1 hora de autocuidado, sí o sí. Y esa hora de autocuidado, y ahí te das cuenta del desglose que sí tenemos posibilidades después de hacer todo este proceso, por lo menos 1 hora diaria. Esa hora de autocuidado usted lo va a agendar. Así como agendo ir al médico tal día. Bueno, esa hora de autocuidado usted la va a agendar. Y ese autocuidado en su agenda no lo va a negociar. No lo va a negociar con nadie. No es que, ay, mira, no lo negocia con nadie. Esa hora puede estar destinada a leer un libro, pero le propongo no lea un libro de la carrera, si es posible hágalo, pero lea un libro de ciencia ficción, de una novela, que te active la imaginación, que te imagines los personajes, que te imagines el escenario, que te active eso. ¿Qué ocurre con los pacientes con depresión? ¿Cómo se trabaja la procrastinación? Recuerden que la depresión es un estado alterado, que hay que identificar si su alteración es química o definitivamente representa un proceso emocional, algo que le está ocurriendo. La depresión es muy, muy amplia. Puede ocurrir depresiones que tengan unas alteraciones químicas y en ese caso requiere tratamiento psiquiátrico a través de medicación, ¿sí? Y acompañamiento psicológico. En el caso de depresiones, porque también hay depresiones por eventos traumáticos, eventos límites, ejemplo, el fallecimiento de un familiar, un divorcio, una migración forzada, este tipo de situaciones, la persona necesita resolver primero la emoción, ¿sí? En este caso, pudiéramos estar hablando del duelo. Es necesario manejar el duelo para que esta persona pueda trabajar su procrastinación, que detrás de esta procrastinación en relación a la ansiedad, perdón, a la depresión, recuerden que hay mucho sufrimiento, ¿sí? Y más que atender la procrastinación, hay que atender la depresión y las causas de la depresión como tal, ¿sí? Pero el primer paso es identificar si es una alteración de la química
o si es un proceso de adaptación a a una nueva situación vital, ¿sí? Entonces, lo que les decía, espero haber respondido tu pregunta. Entonces, importante entonces que nosotros identifiquemos, como les decía, cada uno de nosotros cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestra forma de cómo nosotros estamos entendiendo lo que nos está ocurriendo y cómo yo voy a poder trabajarlo adaptado a mi historia, a mi necesidad. Lo que les decía de leer, les propongo que sea una historia para que le active la imaginación. Esa hora también puede ser ejercicio. No necesariamente es ir al gimnasio, porque eso es otro tema. No, que tengo que ir al gimnasio, no necesariamente. Usted puede colocar música en su casa y puede hacer bailoterapia en su casa. O esa hora va a ser una caminata. Si tienes mascota, es el momento ideal para sacarlos a pasear, caminas con tu mascota, das la vuelta a la redoma, incluso interactúas con otras personas, ves los arbolitos, las plantitas. De verdad que esto es súper bonito porque además te reconectas contigo. Esa hora también puede ser para leer un libro o puede ser una hora para meditar. A veces creemos que la meditación es algo muy complejo, es súper difícil, eso solo lo hacen allá en Oriente, yo jamás voy a lograr eso, pero no. La meditación solo colocando una música de fondo suave, cerrando tus ojitos y conectándote con la respiración. Para las personas que no saben meditar, puede ser un gran avance. Sentarte, respirar y hacerte consciente de los latidos de tu corazón, e imaginar cómo entra el aire por tu nariz, recorre tu cuerpo, tus pulmones y luego sale, y con los ojitos cerrados. Y eso es meditar. Entonces, sí es posible, y si no, bueno, entonces voy a un lugar donde me enseñen meditación y me hago cargo, porque detrás de todo esto lo que hay es que hacerse cargo, hacer que las cosas ocurran. Y la única persona que puede hacer que las cosas ocurran eres tú, ¿sí? ¿Tendrán alguna otra duda, alguna otra pregunta? Espero que todo esté súper claro. Hablé también, antes que se me olvide, de escribir las actividades, llevar todo lo que tengo aquí a papel, porque si yo no lo llevo a papel no lo voy a poder, no voy a poder saber de qué estoy hablando. Entonces todos esos procesos van a quedarse rumiando en mi pensamiento. Entonces llévalo a papel, escríbelo. Di qué es lo que requieres hacer, cuáles son tus actividades, cuáles son tus tareas, qué es prioridad cero, y por qué no estoy ejecutándolo. ¿Qué emoción está aferrado a esto que no me lo está permitiendo?